Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Palabra del Señor. Acá hay varias cosas que son interesantes, espero poder no ser muy largo. Primero, el Señor a cada uno nos llama por nuestro nombre. Y si tú has nacido en un hogar cristiano, donde tus padres, muy practicantes o menos practicantes, pero que te dieron el bautizo, significa que Dios ya te ha llamado a ti desde el seno de tu madre, para que seas un discípulo de Él y puedas cumplir con esta misión para la cual Él se escogió un pueblo. Dios escogió al pueblo de Israel para una misión y les dio una vida particular, distinta, atípica, el único pueblo en su época de grandes imperios, como el imperio egipcio, como el imperio persa, como el imperio griego, y sin embargo este pueblucho de nómadas, ¿no?, tienen una revelación extraordinaria. Hay un solo Dios. Y en medio de estos grandes imperios de muchos dioses, falsos todos, pero era su credo, resulta que surge este pueblo que por revelación especial de Dios, unas personas empiezan a descubrir, ¿no?, que hay un solo Dios. Abraham, por ejemplo. Al principio, cuando Dios se le aparece, le dice: yo soy el más poderoso de todos los dioses y te daré lo que tú anhelas. Cosa que Abraham ya había sacrificado a cuanto Dios había por cada tierra que él pasaba como nómada para conseguir un hijo y una tierra, y ninguno le había respondido. Pero este le dice: yo soy el más grande de todos los dioses y te daré lo que anhela tu corazón. Y bueno, y después que tiene el hijo, ya le dice: es que no soy el más grande, soy el único, no hay otro Dios fuera de mí. Pues bien, este Dios único te ha elegido a ti desde el vientre de tu madre para una misión maravillosa, tal como escogió a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, a los hijos de Zebedeo y a todos sus discípulos. De entre sus discípulos, que fueron más o menos 500 los que tuvo Jesucristo, 12 fueron escogidos especialmente, con los cuales él tenía una instrucción particular, ¿no?, porque iban a ser, por así decir, las cabezas de las iglesias que en el momento de la persecución se iban a expandir por distintas partes del mundo. Pues bien, tú eres uno de esos discípulos elegidos para anunciar la buena noticia del reino. Pero, para que el mundo crea, pero como dice San Pablo, ¿cómo va a creer el mundo si no lo han conocido? ¿Y cómo lo van a conocer si no se les habla de Él? ¿Y cómo les van a hablar de Él si es que no son enviados por Él? Por eso nosotros tenemos una misión fundamental como cristianos: prepararnos en la fe. Para eso, lo mejor, y yo insistiré 1000 veces, la mejor pastoral que existe, y no lo digo yo, lo dicen cardenales, lo dicen los papas, la mejor pastoral, no movimiento, pastoral, que existe, es el neocatecumenado hoy, como pastoral, ¿no?, porque va a la base. Si vamos a hablar de comunidades de base, la más básica es la comunidad de preparación al bautismo. Esa es la más básica de todas. Pues el neocatecumenado es una preparación para que los bautizados descubran la plenitud de la gracia que el bautismo les ha dado.
que recibieron de pequeño y que sus padres tenían la misión de transmitirles esa fe y por distintos motivos les transmitieron lo que pudieron y los padrinos ayudar a los padres y por distintos motivos muchas veces ni siquiera sabemos quiénes fueron nuestros padrinos, ¿no? Pues bien, el neocatecumenado hoy cumple con esa misión, que es la misión que quería poner Juan XXIII cuando llamó a concilio. Lo que más le interesaba a él era que se recuperara la formación de la fe desde las bases, desde el bautismo. Pues bien, el neocatecumenado por inspiración de la Virgen María se empezó en España con un muchacho, un pintor que había entrado en crisis y se había ido a vivir como pobre entre los pobres. Se juntó a él una mujer consagrada, Carmen Hernández, el pintor es Francisco Argüello, ¿no? Se juntan y entre ellos surge una comunidad de pobres pobrísimos, ¿no? Como dijéramos ahora los que viven en las callampas, los cartoneros, los que andan recogiendo botellas plásticas, etc. Entre esos gitanos, quinquis y todo eso se forma una primera comunidad en donde el Espíritu Santo aflora y cuando el cardenal de Madrid, el cardenal Morcillo, llega a conocer esta realidad que ha impactado, porque justo en el Vaticano se estaba viendo la posibilidad de reimplantar el catecumenado. No salió como una constitución o como un documento del concilio, pero sí aparece en varias de las constituciones y los documentos del Concilio Vaticano II, aparece la recomendación del catecumenado, cosa que Pablo VI lo confirmó, ¿no? Y en el Catecismo de la Iglesia Católica hoy podemos leer en el bautismo que dice, dado que, palabras de Pablo VI, dado que somos bautizados desde pequeños, se hace imprescindible un catecumenado de adultos para que podamos descubrir nuestra fe. Pues bien, nosotros tenemos la obligación de educarnos para poder anunciar este amor a los hombres, cosa que también hayan otros que, tocados por el Espíritu Santo, también ellos a su vez quieran ir a anunciar a toda la gente, porque a toda la tierra tiene que alcanzar este pregón, ¿no? Y aunque en el tiempo de San Pablo realmente había llegado el anuncio del Evangelio a toda la tierra que ellos conocían, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de tiempos en donde la tierra era plana y era solamente el mar Mediterráneo y sus alrededores, y un poquito más al oriente, Babilonia y esos lugares que eran más bien de demonios y de muerte, ¿no? Pues bien, resulta que si nosotros miramos un mapa hoy del mundo, vamos a ver que no a toda la tierra ha alcanzado el pregón del Señor todavía, y es absolutamente necesario que todo ser humano escuche esta buena noticia, y ahí en ese momento será cuando venga el Señor. Por eso se hace tan imprescindible hoy, por sobre todo, y que lo han anunciado los papas, ¿no? Desde Juan XXIII hasta el Papa Francisco, es necesario evangelizar, ser misioneros, como decía el Papa Francisco en Brasil. Sean misioneros, ¿no? Salgan a las periferias no solamente de las ciudades, que hoy más que nunca se ve, por lo menos acá en Chile, que es absolutamente necesario empezar a ir a todas estas callampas que surgen por todas partes, en medio de los parques, en las orillas de las autopistas, por todos lados. Estamos llenos de población miseria, de callampas, de villas miserias, de como los llaman en España, las barracas, ¿no? Estamos llenos, haitianos, colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, estamos llenos, ¿no? Hay una miseria que hacía 40 años no se veía en Chile, ahora se ve, gracias a los malos gobiernos. Pero no me voy a meter ahí porque eso ya, ¿no? Pero bueno, estamos en eso. Pero también, si Dios permitió eso, es porque es necesario que nosotros nos despertemos ya y empecemos a cumplir con nuestra misión, que es anunciar el amor de Dios. Por eso es tan importante esta palabra. Jesús nos llama y nos prepara, nos da su espíritu y nos dice, id y anunciar la buena noticia a todos los pueblos. Y habrá señales que nos vayan precediendo. Quizás tu fe no te alcance para hacer que un paralítico se levante, pero sí puedes alcanzar con tu fe a darle una palabra de vida para que ese paralítico tenga la esperanza en Jesucristo. ¿Y cómo sabes tú si el Señor hace el milagro y en algún momento también lo levanta? Pero esto de levantar a paralíticos, hacer escuchar a sordos, hacer ver a ciegos, tiene mucho que ver con la predicación. Y si tú predicas con fuerza, creyendo de verdad
que el Señor está contigo, el Señor va a realizar lo que necesita esa persona para que pueda encontrar la felicidad aquí en la tierra, aún dentro de la miseria y la persecución que podamos estar experimentando. Por eso, esta palabra y este recordar a Andrés, les hablo un poquito lo que era Andrés. Andrés, por ejemplo, es aquel que no solo va a buscar a Pedro y dice, hemos encontrado al Mesías. Andrés también es ese que está cuando Jesucristo está con estas 5.000 personas y ya se hace tarde y no tienen que comer, ¿no? Y los discípulos, Pedro y otros le dicen, Señor, mándalos al pueblo a que compren algo. Y el Señor les dice, dadle vosotros de comer. Y dice, ¿pero qué le vamos a dar? Y Andrés sale y dice, acá hay un chico que tiene cinco panes y 2 peces. Andrés, siempre intercediendo, siempre preocupado, ¿no?, de cuál es lo mejor, tratar de buscar hacer la voluntad de Dios y estar dispuesto a ayudar en cualquier momento. Así tenemos que estar nosotros, dispuestos también, atentos a las necesidades de los demás y empezar a pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser esos seres providentes que con los 5 panes, que son la Torá, el Deuteronomio, el Antiguo Testamento, y los 2 peces, que son la imagen del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Este pez que sale de la muerte, Jesucristo, por eso siempre se habla del ictus, ¿no? Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, ¿no? Que está en griego, y es el pez, ¿no? Pues bien, ese es el Nuevo Testamento, esa es la nueva alianza que ha hecho el Señor para que llevemos esta buena noticia a todos los hombres, una noticia que es buena y que es nueva, porque habla solo de la misericordia del amor de Dios, y quien confía en Él será salvado. Quien crea que Jesucristo es el Señor, ya está salvado, y si además lo proclama con la boca, eso tiene ya absolutamente asegurada su salvación. Por eso San Pablo dice, todo el que crea en Él no será confundido. Hoy, y con esto termino, hoy que hay tantas cosas que nos quieren confundir. Me han llegado varias consultas y aprovecho de decirlo, esto de la visita de los 7 arcángeles. Primero, los arcángeles que la Iglesia Católica reconoce son solamente 3. Rafael, Miguel, ¿cuál es el otro? Bueno, se me van los nombres, ¿no? Pero esos son los 3 arcángeles. Gabriel, Miguel, Rafael, nada más. Los ortodoxos tienen otros 4 arcángeles por ahí con unos nombres, Azazel y no sé cuánto, pero eso, nosotros como católicos reconocemos solo 3 arcángeles y esos no los llamamos nosotros, esos son enviados de Dios. La medicina de Dios, la palabra de Dios o el anuncio de Dios, la fortaleza de Dios, punto. Pero obedecen a Dios, no a nosotros. Y esta visita de los 7 arcángeles y que tú les tienes que abrir la puerta a las 10 de la noche, hora media tenebrosa, a mí no me gusta mucho abrirle la puerta a nadie después de las 10 de la noche, la verdad, ¿no? Es la hora del mal. Jesucristo, Él se iba solo a orar, pero nunca le decía a los discípulos que se pongan a orar. Él se iba solo a juntarse con su Padre. Ahora, los exorcismos y esas cosas, curiosamente, en la iglesia se hacen temprano, no se hacen en la noche. No sé por qué, pero no se hacen en la noche. Por lo tanto, esos 7 arcángeles, tú no sabes, acuérdate que el demonio también es un ángel. Y a él lo siguieron muchos ángeles rebeldes, ¿no? Hay ángeles buenos y ángeles rebeldes. Y dentro de esos ángeles rebeldes hay muchos que, así como Satán se autoproclama también un Dios creador, ¿no? El principio, creación del caos, ¿no? De esa misma manera muchos de sus seguidores se proclaman arcángeles, ¿no? Que son enviados, porque ángel en el fondo es enviado, ¿no? Y son enviados de Satán para distraer al mundo. El Halloween, la Ouija y todas esas cosas tienen que ver con esto mismo. No les abras las puertas a esos arcángeles porque no sabes a quién estás metiendo a tu casa. Si llega un señor cualquiera y te dice, por favor déjeme dormir en su casa esta noche o toda la semana, como dicen ellos que tienen que ser 7 días que están en tu casa, ¿tú lo dejarías 7 días sin saber quién es? Y si además si te llegan 7, ¿los dejarías entrar? Pues bien, no metas a estos seres espirituales porque no sabes la trastada que te pueden hacer. Mejor haz las cosas que te dice la iglesia, ¿no? Y con eso estarás seguro. Bien, ánimo, el que tenga oídos para oír, que oiga.
Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.